Me llamo Francisco Herrera, tengo 69 años, y hace exactamente 6 meses mi hijo Daniel me miró con odio en los ojos y me dijo las palabras más injustas que puede escuchar un padre. Tú eres la causa de todo lo malo que me pasa, papá. Mi vida sería perfecta sin ti. Durante meses viví con esa culpa, creyendo que tal vez él tenía razón, hasta que por casualidad descubrí la verdad más devastadora de mi vida. Todo había sido una manipulación cruel, orquestada por mi nuera Sandra, para quedarse con la herencia de $14 millones que yo había estado guardando para mi familia. Y cuando finalmente confronté a mi hijo con las evidencias, su mundo se derrumbó para siempre. Acompáñame hasta el final de esta historia, porque lo que vas a descubrir te va a enseñar algo crucial sobre cómo reconocer la manipulación familiar y proteger a las personas que amas. También quiero saber desde qué país me sigues, porque las historias de nueras tóxicas que destrozan familias parecen existir en todo el mundo. Para entender completamente esta traición familiar, tengo que llevarte 5 años atrás, cuando Daniel trajo a casa por primera vez a Sandra, la mujer que se convertiría en mi nuera y en la destructora de nuestra familia. Daniel tenía 32 años, era ingeniero civil exitoso y había estado soltero durante mucho tiempo después de una relación anterior que había terminado mal. «Papá», me dijo con una sonrisa que no había visto en años, «quiero presentarte a Sandra. Es la mujer más increíble que he conocido». Sandra era una mujer de 29 años, bonita, elegante, con una sonrisa encantadora y una manera de hablar muy persuasiva. Al principio me pareció perfecta para Daniel. «Señor Herrera», me dijo durante nuestra primera cena familiar, «Daniel me ha contado tanto sobre usted. Dice que es el mejor padre del mundo». Eran exactamente las palabras que cualquier padre quiere escuchar de la novia de su hijo. Sandra trabajaba como asistente administrativa en una empresa de marketing, pero tenía grandes ambiciones. «Estoy estudiando para ser diseñadora de interiores», me contó. «Quiero tener mi propio estudio algún día». Parecía una joven trabajadora con metas claras. Durante los primeros meses de su relación, Sandra se mostró extremadamente interesada en conocer todos los detalles de nuestra familia. Hacía preguntas sobre nuestra historia, sobre el trabajo de Daniel, sobre nuestras tradiciones familiares. «Quiero entender todo sobre la familia de Daniel», me decía, «porque espero ser parte de ella algún día». Yo vivía solo desde que mi esposa Elena había muerto de cáncer 3 años antes. Daniel venía a visitarme 2 veces por semana. Almorzábamos juntos los domingos. Manteníamos una relación muy cercana. Éramos una familia pequeña, pero unida. Cuando Sandra empezó a acompañar a Daniel en las visitas, al principio todo parecía perfecto. Ella ayudaba a preparar el almuerzo, conversaba conmigo sobre diversos temas, mostraba interés genuino en mi bienestar. «Señor Herrera, ¿no se siente solo viviendo en esta casa tan grande?», me preguntaba con aparente preocupación. La casa donde vivía era efectivamente grande. Una propiedad de 2 pisos en un barrio residencial que Elena y yo habíamos comprado 30 años atrás cuando Daniel era pequeño. Tenía 5 dormitorios, 3 baños, jardín amplio, garaje para 2 autos. Era demasiado espacio para una persona sola, pero estaba llena de recuerdos y no quería mudarme. «No me siento solo», le respondía a Sandra. «Además, Daniel viene seguido y me hace compañía». «Pero debe ser mucho mantenimiento para una persona sola», insistía ella. «¿No ha pensado en algo más práctico?». Esas conversaciones sobre mi casa se volvieron recurrentes. Sandra siempre encontraba maneras sutiles de mencionar que era demasiado grande para mí, que requería mucho cuidado, que sería más sensato vivir en algo más pequeño. Al principio pensé que eran comentarios inocentes de alguien que se preocupaba por mi comodidad. Después de 1 año de relación, Daniel me anunció que se iban a casar. «Papá, Sandra es el amor de mi vida. Queremos construir una familia juntos». Me alegré genuinamente por él. Después de años de verlo solo, era hermoso ver que había encontrado a alguien especial. «Daniel», le dije, «tu madre habría estado muy feliz de verte tan enamorado. Sandra parece una mujer maravillosa». «Lo es, papá, y estoy seguro de que ella va a cuidarte tan bien como lo haría mamá». ¿Por qué dijo eso? En ese momento no entendí la implicación, pero ahora me doy cuenta de que Sandra
Ya había empezado a plantar ideas en la cabeza de Daniel sobre mi supuesta necesidad de cuidado. La boda se realizó 8 meses después, en un salón elegante del centro de la ciudad. Yo pagué gran parte de los gastos sin que Daniel lo supiera, presentándolo como un regalo de bodas. Quería que tuvieran la ceremonia perfecta, sin preocuparse por el dinero. Durante la fiesta, Sandra me abrazó y me dijo: «Gracias por todo, papá Francisco. Ahora somos una familia de verdad». Por primera vez me llamó papá, y me emocioné creyendo que realmente me consideraba parte de su familia. Los primeros meses después de la boda fueron aparentemente normales. Daniel y Sandra se mudaron a un apartamento nuevo, seguían viniendo a almorzar los domingos, manteníamos nuestras tradiciones familiares, pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles en la dinámica. Sandra comenzó a hacer comentarios sobre mi edad y mi salud que antes no hacía. «Papá Francisco, ¿no le parece que está subiendo mucho de peso? Papá Francisco, ¿ha ido al médico últimamente? Se ve un poco pálido. Papá Francisco, ¿está durmiendo bien? Parece cansado». Eran observaciones que parecían preocupación filial, pero que gradualmente me hicieron empezar a preocuparme por mi propia salud. Comencé a mirarme más críticamente en el espejo, a notar pequeños dolores que antes ignoraba, a preguntarme si realmente estaba envejeciendo más rápido de lo normal. También empezó a sugerir que necesitaba más ayuda con las tareas domésticas. «Papá Francisco, esta casa es muy grande para que la mantenga solo. ¿Por qué no contrata a alguien que venga a limpiar? Papá Francisco, hacer las compras debe ser agotador para usted. ¿No le gustaría que alguien se las trajera a casa?». Al principio rechacé estas sugerencias porque me sentía perfectamente capaz de cuidarme solo. Tenía 64 años, estaba en buena salud, hacía ejercicio regularmente. Pero Sandra insistía con tanta frecuencia que empecé a dudar de mi propia capacidad. 6 meses después de la boda, Sandra quedó embarazada. «Voy a ser abuelo», le dije a Daniel cuando me dio la noticia. Era una alegría inmensa después de años de esperar ese momento. «Papá», me dijo Daniel, «Sandra y yo hemos estado hablando sobre el futuro. Con el bebé que viene vamos a necesitar más espacio». «Por supuesto. ¿Están pensando en mudarse a una casa más grande?». «Bueno, esa es una opción, pero Sandra tuvo otra idea que podría ser mejor para todos». «¿Qué idea?». «Ella piensa que tal vez podrías mudarte a un departamento más pequeño y nosotros podríamos comprar tu casa. Así estarías más cómodo y nosotros tendríamos el espacio que necesitamos para la familia». La propuesta me tomó completamente por sorpresa. «¿Quieren que venda mi casa?». «No exactamente vender, papá, más bien un arreglo familiar. Nosotros te pagaríamos lo que consideres justo, pero sería una transacción entre familia. Daniel, esta casa tiene muchos recuerdos para mí. Tu madre y yo la compramos cuando eras pequeño. Aquí creciste, aquí celebramos todas las Navidades». «Lo sé, papá, pero las cosas cambian. Ahora vas a ser abuelo. ¿No te gustaría vivir en algo más práctico y estar cerca de tu nieto?». La conversación me dejó muy confundido. Por un lado, entendía su necesidad de más espacio. Por otro lado, no estaba preparado emocionalmente para dejar la casa donde había sido feliz con Elena durante tantos años. «Déjame pensarlo», le dije. «Es una decisión muy grande». «Por supuesto, papá. Tómate todo el tiempo que necesites». Durante las siguientes semanas, Sandra intensificó sus comentarios sobre mi casa y mi capacidad de mantenerla. «Papá Francisco, ¿vio que se está desprendiendo pintura del techo del comedor? Papá Francisco, el jardín se ve muy descuidado últimamente. Papá Francisco, ¿no escucha ruidos raros en las tuberías?». Comenzó a señalar problemas de mantenimiento que yo no había notado o que eran tan menores que no me habían preocupado. Pero sus observaciones constantes me hicieron empezar a ver mi casa como una carga en lugar de como un hogar. También empezó a traer revistas de departamentos y me mostraba opciones perfectas para personas de mi edad. «Mire este departamento, papá Francisco. Tiene balcón, está cerca del centro médico y el edificio tiene portero las 24 horas. Sería ideal para usted». Cuando nació mi nieto Miguel, pensé que las presiones sobre la casa se calmarían porque finalmente tenían su bebé. Pero pasó exactamente lo contrario. Sandra utilizó la llegada del bebé
para intensificar sus argumentos. «Papá Francisco», me dijo durante una visita con Miguel recién nacido, «este apartamento se nos está quedando muy chico. Miguel necesita su propia habitación. Necesitamos espacio para todas sus cosas. Y usted necesita estar en un lugar más apropiado para su edad. Sandra, yo me siento muy cómodo en mi casa. Pero papá Francisco, ¿qué va a pasar cuando tenga algún problema de salud? ¿Quién lo va a ayudar si está solo en esa casa tan grande?» Era una pregunta manipulativa, porque implicaba que tener problemas de salud era inevitable y que vivir solo era peligroso. Empezó a sembrar miedos en mi mente sobre cosas que nunca me habían preocupado. Después de meses de presión constante, finalmente accedí a vender la casa. «Está bien», le dije a Daniel, «si realmente creen que es lo mejor para todos, acepto. Papá, vas a ver que vas a estar mucho más cómodo y vas a poder pasar más tiempo con Miguel». La venta se realizó por un precio que consideré justo en ese momento, $350,000. Era menos de lo que valía en el mercado, pero era una transacción familiar y yo no quería regatear con mi hijo. Además, Sandra me había asegurado que iban a encontrarme el departamento perfecto con parte de ese dinero. Me mudé a un apartamento de 2 dormitorios en un edificio moderno a 20 cuadras de donde vivían Daniel y Sandra. Era cómodo, práctico, con todas las comodidades que Sandra había mencionado. Pero no era mi hogar. Los primeros meses después de la mudanza fueron difíciles emocionalmente. Extrañaba mi jardín, extrañaba los espacios amplios, extrañaba los rincones llenos de recuerdos de Elena. Pero traté de adaptarme porque todos me decían que había tomado la decisión correcta. «¿Cómo está en su nuevo apartamento, papá Francisco?», me preguntaba Sandra cada vez que los visitaba. «Muy bien», le respondía, aunque no era completamente cierto. «¿Ve?», le dije que iba a estar más cómodo. Durante este periodo, noté que las visitas familiares empezaron a espaciarse. Antes nos veíamos 2 veces por semana. Ahora era 1 vez por semana. Antes almorzábamos tranquilamente durante horas. Ahora las visitas duraban 1 hora máximo. «Papá», me explicaba Daniel, «con el bebé y el trabajo tenemos menos tiempo libre. Pero sabes que siempre eres bienvenido». Era una explicación lógica que acepté sin cuestionar. Lo que no sabía era que Sandra había empezado la segunda fase de su plan: alejarme gradualmente de la vida familiar para que no fuera un obstáculo en sus manipulaciones futuras. Cuando Miguel cumplió 1 año, Sandra quedó embarazada otra vez. «Vamos a tener otro bebé», me anunció Daniel con alegría, pero también con preocupación. «Es una bendición, pero también va a ser un desafío económico grande». «¿Están teniendo problemas financieros?», le pregunté. «Bueno, papá, mantener una familia con 2 niños no es barato. Los gastos de guardería, ropa, médicos, todo se multiplica. Sin que ellos me lo pidieran, empecé a ayudarlos económicamente. Les daba dinero para gastos del bebé, para mejoras en la casa, para vacaciones familiares. Era mi manera de asegurarme de que mis nietos tuvieran todo lo que necesitaban». «Papá Francisco», me decía Sandra, «usted es muy generoso con nosotros. No sé cómo agradecerle». «No hay nada que agradecer. Es para mis nietos». Lo que no entendía era que mi generosidad estaba siendo interpretada por Sandra como evidencia de que yo tenía mucho dinero disponible. Cada vez que yo ayudaba económicamente, ella calculaba mentalmente cuánto más podría tener guardado. Cuando nació mi segunda nieta, Lucía, pensé que mi participación en la familia se iba a intensificar. Tenía 2 nietos hermosos y quería ser el abuelo más presente posible. Pero Sandra tenía otros planes. «Papá Francisco», me dijo después del nacimiento de Lucía, «con 2 bebés en casa todo es muy caótico. Tal vez sería mejor si espaciamos un poco las visitas hasta que nos organicemos». «¿Cuánto tiempo?». «No sé, unas pocas semanas hasta que encontremos una rutina». Unas pocas semanas se convirtieron en 2 meses. Cuando finalmente volví a visitarlos, noté que los niños ya no corrían hacia mí como antes. Miguel, que ahora tenía 2 años, parecía más distante. «¿No se acuerda del abuelo?», le pregunté a Daniel. «Claro que se acuerda, papá. Es solo que a esta edad los niños son tímidos con las personas que no ven muy seguido». «Personas que no ven muy seguido».
como si yo fuera un extraño en lugar de su abuelo. Durante los meses siguientes, Sandra desarrolló un patrón de comportamiento muy calculado. Cuando yo visitaba, ella se mostraba amable, pero mantenía a los niños ocupados con actividades que no me incluían. Miguel, ven a jugar con tus bloques acá en la cocina mientras mamá prepara la comida. Lucía necesita su siesta, papá Francisco. Mejor la llevo a su cuarto. Gradualmente, mis visitas se volvieron encuentros donde yo me sentaba en el living mientras la vida familiar continuaba en otras partes de la casa sin incluirme realmente. También empezó a hacer comentarios sutiles pero constantes sobre mi edad y mis supuestas limitaciones. Papá Francisco, ¿está seguro de que puede cargar a Lucía? Está muy pesada para usted. Papá Francisco, mejor no juegue fútbol con Miguel en el jardín. Podría lastimarse. Cada comentario me hacía sentir más viejo, más frágil, más incapaz de ser un abuelo activo. Empecé a dudar de mi propia condición física, a limitarme voluntariamente en actividades que antes hacía sin problemas. Hace 2 años, Sandra comenzó la fase más intensa de su manipulación. Empezó a crear problemas familiares ficticios y a culparme indirectamente por ellos. Daniel está muy estresado en el trabajo, me decía. Dice que se siente presionado por mantener económicamente a toda la familia. La implicación era que yo era parte de esa carga familiar que lo estresaba. Los niños están muy inquietos últimamente, comentaba en otra ocasión. El pediatra dice que necesitan más estabilidad en su rutina. La implicación era que mis visitas alteraban esa estabilidad. Estamos teniendo algunos problemas en nuestro matrimonio, me confió un día. La presión de cuidar niños pequeños y preocuparse por el bienestar de la familia extendida es muy grande. La implicación era que preocuparse por mí estaba afectando su matrimonio. Todos estos comentarios tenían un denominador común. Yo era directa o indirectamente la causa de los problemas familiares, y Sandra los hacía de tal manera que parecían confidencias preocupadas, no acusaciones directas. Gradualmente, Daniel empezó a repetir estas ideas cuando hablaba conmigo. Papá, estoy muy cansado del trabajo. Mantener una familia es muy difícil. Papá, los niños necesitan rutina. Tal vez sería mejor si organizamos las visitas de manera más predecible. Nunca me culpó directamente, pero yo empecé a sentir que mi presencia en sus vidas era más un problema que una alegría. El año pasado, Sandra escaló su manipulación al siguiente nivel. Empezó a crear conflictos específicos y a responsabilizarme por ellos delante de Daniel. Un día llegué a visitarlos y encontré a Sandra llorando en la cocina. ¿Qué pasó?, le pregunté preocupado. Es que... No quiero preocuparlo, papá Francisco. Sandra, decime qué pasa, si puedo ayudar en algo. Es que Daniel y yo tuvimos una pelea terrible anoche. Él dice que gastamos demasiado dinero y que no podemos seguir así. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, él mencionó que las ayudas económicas que usted nos da nos están malcriando, que deberíamos ser más independientes. Era una mentira. Daniel nunca había dicho eso. Pero Sandra la presentó de tal manera que parecía que yo era la causa del conflicto matrimonial. En otra ocasión llegué y encontré a Miguel llorando. ¿Qué le pasa a mi nieto?, pregunté. Ay, papá Francisco, es que ayer fuimos al médico y el doctor dijo que Miguel tiene un poco de retraso en el desarrollo del lenguaje. ¿Es algo serio? No, gracias a Dios, pero el doctor dice que necesita más interacción constante con adultos. El problema es que nosotros trabajamos tanto que no tenemos suficiente tiempo para estimularlo. Sandra, yo puedo ayudar más con Miguel. Puedo venir más seguido, puedo llevarlo al parque. No, papá Francisco, usted ya hace mucho. No queremos ser una carga para usted también. Una carga para mí. Ella había volteado la situación para hacer que pareciera que ellos eran una carga para mí, cuando lo que realmente estaba diciendo era que yo no era capaz de ayudar efectivamente con Miguel. Estos tipos de intercambios se volvieron frecuentes. Sandra siempre tenía algún problema familiar que indirectamente se relacionaba conmigo, pero nunca de manera lo suficientemente directa como para que pudiera defenderme claramente. Hace 8 meses, Sandra ejecutó la parte más cruel de su plan. Empezó a convencer a Daniel de que yo era un obstáculo para el progreso de su familia. Daniel,
le dijo, según me enteré después. Tu padre es una persona maravillosa, pero creo que está interfiriendo sin darse cuenta con nuestro crecimiento como familia. ¿Cómo? Bueno, económicamente nos hemos vuelto dependientes de su ayuda. Los niños están confundidos sobre quién toma las decisiones en esta casa, y nosotros no podemos tomar decisiones importantes sin considerar cómo va a reaccionar él. Eran acusaciones sutiles, pero devastadoras. Sandra estaba pintando mi amor y mi generosidad como formas de control y dependencia tóxica. Además, continuó, él no entiende cómo han cambiado las cosas. Sus ideas sobre la crianza de los niños son de otra generación. Su manera de ver el dinero y el trabajo es muy diferente a la nuestra. Sandra estaba creando una narrativa donde yo era un patriarca anticuado que no podía adaptarse a los tiempos modernos y que por eso causaba tensión familiar. Durante este periodo, noté que Daniel empezó a tratarme diferente. Sus respuestas eran más cortas, sus sonrisas más forzadas, sus invitaciones menos frecuentes. Cuando yo hacía sugerencias sobre los niños o comentarios sobre la familia, él las recibía con visible molestia. Papá, me dijo un día cuando sugerí que Miguel podría beneficiarse de clases de natación, nosotros sabemos lo que es mejor para nuestros hijos. El tono era defensivo, como si yo hubiera cuestionado su capacidad parental. En otra ocasión, cuando les ofrecí dinero para reparar el auto de Daniel, me respondió, «Papá, no necesitamos tu dinero para todo. Podemos resolverlo nosotros solos», como si mi oferta hubiera sido un insulto en lugar de un gesto de amor. Poco a poco, Daniel empezó a verme como Sandra me había pintado, como una figura controladora, que no respetaba su autonomía familiar. El quiebre definitivo ocurrió hace 6 meses, durante el cumpleaños número 3 de Miguel. Yo había comprado un regalo caro para mi nieto, una bicicleta hermosa con rueditas de apoyo. Cuando llegué a la fiesta, Sandra se puso histérica. «Papá Francisco», me dijo delante de todos los invitados, «¿por qué compró una bicicleta sin consultarnos? Nosotros ya teníamos planeado comprarle una para Navidad». «Sandra, pensé que a Miguel le gustaría tenerla ahora». «Pero, papá Francisco, ¿no entiende que estos gestos nos hacen quedar mal como padres? Los otros papás van a pensar que nosotros no podemos comprarle regalos dignos a nuestro hijo». Daniel no dijo nada durante este intercambio, pero su expresión de molestia era evidente. Después de la fiesta, me pidió que nos quedáramos a hablar. «Papá», me dijo con una voz que no había escuchado nunca, «Sandra tiene razón. No podés seguir haciendo este tipo de cosas sin consultarnos. Daniel solo quería hacerle un regalo lindo a mi nieto». «Pero papá, ¿no te das cuenta de cómo nos afectan tus acciones? Cada vez que haces algo así, nosotros quedamos como padres incapaces». «Daniel, nunca fue mi intención hacerlos sentir mal». «Tal vez no fue tu intención, pero es el resultado. Y sinceramente, papá, estoy cansado de tener que lidiar con estas situaciones». Esa conversación me dolió profundamente porque vi por primera vez genuina irritación en los ojos de mi hijo cuando me miraba. Durante las semanas siguientes, las cosas empeoraron progresivamente. Cada interacción que yo tenía con Daniel o con los niños era filtrada a través de Sandra, que encontraba maneras de convertirla en un problema. Si yo llegaba sin avisar, Sandra le decía a Daniel que yo no respetaba sus horarios familiares. Si les mandaba dinero, Sandra le decía que yo estaba tratando de comprar su gratitud. Si jugaba con los niños, Sandra le decía que yo los estaba malcriando. Gradualmente, Daniel empezó a ver cada una de mis acciones como problemática. Su amor filial se fue transformando en irritación, después en resentimiento, finalmente en hostilidad. La explosión final ocurrió hace exactamente 6 meses. Yo había ido a visitarlos un domingo, como siempre, pero encontré un ambiente muy tenso. Daniel estaba de mal humor. Sandra parecía molesta, los niños estaban inquietos. ¿Pasó algo?, pregunté. «Sí, papá», me respondió Daniel con una agresividad que me sorprendió. «Pasó que Sandra y yo tuvimos una pelea terrible por tu culpa». «¿Por mi culpa? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Papá, ¿de verdad no te das cuenta de cómo tus acciones afectan a esta familia?» «Daniel, no entiendo». «No entendés nada. Anoche Sandra me dijo que ya no aguanta más esta situación, que se siente controlada por vos,
que no puede tomar decisiones sobre sus propios hijos sin que vos opines. Daniel, yo nunca... Déjame terminar. Me dijo que está considerando separarse de mí porque no puede vivir así, sintiéndose como una extraña en su propia familia. Sandra estaba parada detrás de Daniel, pero yo podía ver una sonrisa satisfecha en su cara. Había logrado que Daniel creyera que yo era la causa de sus problemas matrimoniales. «Tú eres la causa de todo», me gritó Daniel con una rabia que jamás había visto en él. «Todo lo malo que me pasa es por tu culpa. Mi matrimonio está en crisis por tu culpa. Mis hijos están confundidos por tu culpa. Mi vida sería perfecta sin ti». Esas palabras me destrozaron completamente. Mi propio hijo, al que había amado y cuidado durante 37 años, me estaba culpando por todos sus problemas. Y lo peor era que parecía creerlo genuinamente. «Daniel, por favor, hablemos con calma. No hay nada que hablar. Quiero que te vayas de mi casa y que no vuelvas hasta que entiendas el daño que estás causando». Me fui de esa casa sintiendo como si mi mundo se hubiera derrumbado. Durante 37 años había sido un padre dedicado, un abuelo amoroso, un miembro constructivo de la familia. Y de repente era el villano de la historia. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No veía a Daniel, no veía a mis nietos, no tenía noticias de la familia. Viví con una culpa terrible, preguntándome si realmente había sido tan tóxico como Daniel decía. Traté de analizar cada una de mis acciones, cada decisión que había tomado, cada palabra que había dicho. ¿Había sido demasiado controlador? ¿Había interferido sin darme cuenta? ¿Realmente era tan problemático como mi hijo creía? Durante este periodo de aislamiento, empecé a tener problemas serios de salud. La depresión, la soledad y la confusión me estaban afectando físicamente. Bajé 10 kilos, desarrollé insomnio, tuve episodios de ansiedad. Hace 3 meses, mientras estaba en el supermercado comprando comida para uno solo, me encontré por casualidad con María, una vecina que había conocido a Sandra antes de que se casara con Daniel. «Francisco», me dijo, «¿cómo está? Hace tiempo que no lo veo por el barrio». «Hola, María. He estado ocupado con algunas cosas personales». «¿Y cómo está Daniel? ¿Y esa esposa suya tan ambiciosa?» «¿Ambiciosa? Ay, sí, Sandra. Desde antes de casarse con Daniel, siempre estaba preguntando sobre su familia, sobre sus propiedades, sobre sus finanzas. Era muy curiosa sobre temas de dinero. Esa conversación despertó una sospecha que no había considerado antes. ¿Era posible que Sandra hubiera tenido motivos ulteriores desde el principio? «María», le pregunté. «¿Qué tipo de preguntas hacía Sandra?» «Bueno, me preguntaba si Daniel tenía hermanos, si usted tenía propiedades, si la familia era adinerada». Preguntas que me parecían un poco raras para alguien que recién estaba conociendo a su novio. Esa noche no pude dormir. Las palabras de María habían plantado una semilla de duda que no podía ignorar. Empecé a recordar conversaciones con Sandra, a analizar sus comportamientos desde una perspectiva diferente. ¿Era posible que todo hubiera sido una manipulación elaborada? ¿Que Sandra hubiera orquestado sistemáticamente mi alejamiento de la familia por razones económicas? Durante las siguientes semanas empecé a investigar discretamente. Hablé con otros vecinos, con conocidos que habían interactuado con Sandra, con personas que podrían haber observado su comportamiento desde perspectivas diferentes. Lo que descubrí me horrorizó. Sandra había estado haciendo preguntas sobre mi situación financiera desde mucho antes de casarse con Daniel. Había averiguado sobre mis propiedades, mis inversiones, mi estilo de vida. Había construido un perfil completo de mi patrimonio. Hace un mes, decidí hacer algo que nunca había hecho: contratar un investigador privado para que averiguara más sobre el pasado de Sandra. «Señor Herrera», me dijo, «lo que voy a contarle no va a ser fácil de escuchar. Dígame todo. Su nuera tiene un historial muy preocupante. Antes de conocer a su hijo, estuvo involucrada con 2 hombres mayores adinerados. En ambos casos, logró que se alejaran de sus familias y después heredó dinero cuando ellos murieron. ¿Está diciendo que Sandra es una estafadora? Estoy diciendo que tiene un patrón de comportamiento muy específico.
Identifica hombres con patrimonio significativo, se gana su confianza o la confianza de sus familias, crea conflictos para aislarlos y después se posiciona para heredar su dinero. ¿Cómo? En el primer caso, convenció a un viudo de 68 años de que sus hijos adultos lo estaban explotando económicamente. El hombre cambió su testamento para dejarle todo a ella. Murió 6 meses después en circunstancias sospechosas, pero nunca se pudo probar nada. ¿Y el segundo caso? Un empresario de 72 años que vivía solo. Sandra se hizo pasar por asistente de cuidado, lo convenció de que su familia lo había abandonado. Lo aisló completamente y heredó su empresa cuando él murió de un infarto. La información me dejó helado. Y ahora está haciendo lo mismo con mi familia. Señor Herrera, según el patrón que he observado, Sandra está ejecutando exactamente la misma estrategia con usted. El investigador me explicó cada fase de la manipulación de Sandra. Primero, había identificado que yo tenía un patrimonio considerable. Segundo, se había ganado mi confianza haciéndose la nuera perfecta. Tercero, había empezado a aislarme de Daniel creando conflictos artificiales. Cuarto, estaba preparando el terreno para que Daniel se alejara completamente de mí. ¿Cuál es el objetivo final? Que su hijo la vea como la víctima de un suegro tóxico y que usted modifique su testamento para proteger a su familia de su propia toxicidad. O que usted muera solo y aislado, dejando que ella manipule la herencia a través de su hijo. Pero Sandra no puede heredar directamente de mí. Solo Daniel es mi heredero. No necesita heredar directamente. Si Daniel la ve como la víctima y a usted como el villano, él va a compartir la herencia con ella voluntariamente. Además, como esposa, ella tiene derechos legales sobre los bienes de Daniel. Todo empezó a tener sentido. La insistencia de Sandra para que vendiera mi casa, su interés constante en mi salud y mi capacidad de vivir solo, sus comentarios sobre mi necesidad de cuidado, todo había sido parte de un plan para aislarme y controlar mi patrimonio. Señor Herrera, me dijo el investigador, tengo que advertirle sobre algo más. Según mi investigación, Sandra ha estado averiguando sobre el valor de sus propiedades, sus inversiones, sus cuentas bancarias. Sabe exactamente cuánto dinero tiene usted. ¿Cómo puede saber eso? Tiene un cómplice, un hombre que se hace pasar por agente de seguros o asesor financiero y que se acerca a personas mayores para ofrecerles consultorías gratuitas. Durante esas consultorías, obtiene información detallada sobre el patrimonio de sus víctimas. ¿Quiere decir que alguien se acercó a mí? ¿Recuerda haber recibido llamadas de asesores financieros en los últimos años? ¿Alguien que le ofreció revisar sus inversiones o sus seguros? Sí recordaba. Hacía un año, un hombre muy amable me había llamado ofreciéndome una revisión gratuita de mi portafolio de inversiones. Había venido a mi casa, había revisado mis documentos financieros, había hecho recomendaciones que nunca implementé. Pensé que era solo un vendedor persistente. Ese hombre trabaja con Sandra, me confirmó el investigador. Ahora ella sabe que usted tiene un patrimonio de aproximadamente $14 millones. $14 millones. Era cierto. Durante 30 años había estado invirtiendo discretamente en propiedades inmobiliarias, acciones y otros instrumentos financieros. Había construido una fortuna considerable que pensaba dejarle completamente a Daniel. Señor Herrera, tiene que entender algo muy importante. Sandra no ama a su hijo. Lo está usando como vehículo para acceder a su dinero. Cuando logre su objetivo, probablemente lo abandone también. Esa revelación me partió el corazón. No solo Sandra me había manipulado a mí, sino que estaba manipulando a Daniel también. Mi hijo era una víctima tanto como yo. ¿Qué puedo hacer? Tiene que exponer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Pero tiene que hacerlo con cuidado, porque Sandra es muy inteligente y está preparada para este tipo de confrontaciones. Durante las siguientes semanas, el investigador me ayudó a recopilar evidencias sobre las manipulaciones de Sandra. Grabaciones de conversaciones donde ella coordinaba información con su cómplice. Fotografías de ella visitando a otras víctimas potenciales. Documentos que mostraban sus identidades falsas anteriores. También descubrimos algo más perturbador. Sandra tenía un plan específico para acelerar mi muerte.
Había estado investigando sobre medicamentos que podrían causar infartos en personas mayores. Drogas que podrían hacer que mis problemas de salud actuales empeoraran rápidamente. Señor Herrera, me dijo el investigador, creo que Sandra planea envenenarlo gradualmente para que su muerte parezca natural. Una consecuencia de la depresión y los problemas de salud que usted ha tenido durante estos meses de aislamiento. La idea de que Sandra quisiera matarme me aterró, pero también me llenó de determinación. No podía permitir que destruyera a mi familia ni que lastimara a mis nietos. Hace 2 semanas decidí que era momento de actuar. Llamé a Daniel y le dije que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algo muy importante. «Papá», me respondió con la frialdad que había caracterizado nuestras pocas conversaciones durante los últimos meses. «Si es para seguir discutiendo sobre lo mismo, no tengo tiempo. Daniel, es sobre Sandra. Hay cosas que necesitas saber». «¿Qué cosas?» «Cosas que van a cambiar completamente tu percepción sobre tu esposa y sobre mí. Papá, no voy a escuchar críticas sobre Sandra. Daniel, por favor, dame una oportunidad, 1 hora de tu tiempo. Si después de escucharme seguís pensando que estoy equivocado, prometo que no te voy a molestar nunca más». Algo en mi tono lo convenció. «Está bien, papá, 1 hora, pero que sea la última vez que hablemos de esto». Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de su casa, donde Sandra no pudiera interferir. «Daniel», empecé, «lo que te voy a contar va a ser muy difícil de creer, pero tengo evidencias de todo». Le conté sobre la investigación, sobre el historial de Sandra, sobre las manipulaciones sistemáticas que había usado contra mí y contra él. Al principio Daniel reaccionó con incredulidad y enojo. «Papá, ¿estás sugiriendo que mi esposa es una asesina? Estoy sugiriendo que tu esposa es una estafadora profesional que te está usando para acceder a mi dinero». «¿Tu dinero? Papá, vos no tenés tanto dinero como para justificar una conspiración así». «Daniel, tengo que confesarte algo que nunca te dije. Tengo un patrimonio de $14 millones. El shock en la cara de Daniel fue evidente. «¿Qué dijiste?» $14 millones en propiedades, inversiones y ahorros, todo destinado a ser tu herencia. ¿Por qué nunca me contaste? Porque quería que fueras independiente, que construyeras tu propia vida sin depender de mi dinero. Pero ahora que Sandra está manipulando nuestra relación para acceder a esa herencia, tengo que contarte la verdad». Le mostré las evidencias que había recopilado el investigador, los documentos sobre el pasado de Sandra, las grabaciones de sus conversaciones con el cómplice, las fotografías que la conectaban con otras víctimas. Daniel revisó todo en silencio durante más de 1 hora. Su expresión cambió gradualmente de incredulidad a horror, de horror a rabia, de rabia a devastación total. «Dios mío», me dijo finalmente, «¿cómo pude ser tan ciego? Daniel, vos no eres culpable de nada. Sandra es una manipuladora profesional que sabía exactamente cómo engañarte. Pero papá, las cosas que te dije, la manera en que te traté... Daniel, vos estabas siendo manipulado. Sandra te llenó la cabeza con ideas sobre mí que no eran verdad. Pero ¿cómo pude creer que vos eras tóxico? ¿Cómo pude decirte que eras la causa de todos mis problemas? Porque Sandra es muy buena en lo que hace. Te convenció gradualmente. Plantó dudas en tu mente, creó situaciones que parecían confirmar sus teorías». Daniel empezó a llorar. «Papá, perdóname. Fui un idiota. Dejé que una extraña destruyera nuestra relación. Daniel, lo importante ahora es que sabes la verdad. Podemos reconstruir nuestra relación. Pero ¿qué hago con Sandra? ¿Cómo enfrento esto? Tengo 2 hijos con ella. Primero, tenés que proteger a los niños. Segundo, tenés que confrontarla con las evidencias. Tercero, tenés que tomar decisiones sobre tu matrimonio». Durante esa conversación, Daniel me confesó cosas que Sandra le había estado diciendo sobre mí que yo nunca había sabido. Me decía que vos estabas volviéndote senil, que tenías problemas de memoria, que eras peligroso para los niños. ¿Peligroso? Me decía que tu comportamiento era errático, que podrías hacerles daño a Miguel y Lucía sin darte cuenta. Todo mentiras diseñadas para alejar a Daniel de mí permanentemente. También me confesó que Sandra había estado presionándolo
para que me pidiera que cambiara mi testamento. Me decía que era injusto que vos le dejaras toda tu herencia a un solo hijo, que deberías considerar dejarle algo directamente a los nietos. ¿Te pidió que me sugirieras cambiar el testamento? No directamente, pero me decía que sería más justo si los nietos tuvieran algo asegurado, por si a mí me pasaba algo. Sandra había estado preparando el terreno para manipular mi testamento a través de Daniel, haciéndole creer que era por el bien de los niños. Al final de nuestra conversación, Daniel me pidió perdón con lágrimas en los ojos. «Papá, soy un imbécil. Dejé que esa mujer me lavara el cerebro y casi destruyó nuestra relación para siempre. Daniel, lo importante es que ahora sabemos la verdad. Tenemos que decidir cómo manejar esta situación. ¿Qué recomendás? Creo que tenés que confrontar a Sandra, pero de manera inteligente. Tenés que proteger a los niños y asegurar tu seguridad también». Decidimos que Daniel volvería a casa actuando normalmente, pero estaría atento a cualquier comportamiento sospechoso de Sandra. También acordamos que yo me mantendría alejado hasta que tuviéramos un plan más claro. Hace una semana, Daniel me llamó urgente. «Papá, necesito verte inmediatamente. Sandra hizo algo terrible». Nos encontramos otra vez en la cafetería, pero esta vez Daniel venía acompañado de los niños. «¿Qué pasó?» «Anoche confronté a Sandra con las evidencias que me mostraste. Al principio negó todo, pero cuando vio las fotografías y las grabaciones, se derrumbó y confesó». «¿Confesó qué?» «Todo, papá. Que me había estado manipulando desde el principio, que había investigado sobre tu dinero antes de casarse conmigo, que tenía planes de envenenarte gradualmente». «¿Y qué más?» «Me dijo que no me amaba, que nunca me había amado, que yo era solo un medio para llegar a tu dinero. Me dijo que cuando heredáramos tu fortuna iba a divorciarse de mí y quedarse con la mitad». La confesión de Sandra había destruido completamente el mundo de Daniel. ¿Dónde está ella ahora? Se fue de casa anoche, empacó sus cosas y se fue sin decir a dónde. Dejó una nota diciendo que los niños estaban mejor sin ella. Sandra había abandonado a sus propios hijos cuando su plan se desmoronó. No tenía sentimientos maternales genuinos, solo había usado a Miguel y Lucía como herramientas para manipular a Daniel. «Papá», me dijo Daniel llorando, «¿podés perdonarme? ¿Podemos intentar reconstruir nuestra familia?» «Por supuesto, Daniel. Vos y los niños son lo más importante de mi vida». Durante la semana pasada, Daniel y los niños se mudaron temporalmente a mi apartamento mientras procesamos todo lo que pasó. Es doloroso ver cómo Miguel y Lucía preguntan por su mamá, pero también es hermoso poder ser el abuelo que siempre quise ser. «Abuelo», me dijo Miguel ayer, «¿por qué mamá se fue?» «A veces los adultos toman decisiones difíciles, mi amor, pero papá y el abuelo siempre van a estar acá para cuidarte». Daniel está devastado, pero determinado a ser el mejor padre posible para sus hijos. «Papá, no puedo creer que estuve a punto de perderte por culpa de esa mujer». «Daniel, lo importante es que no me perdiste. Estamos juntos otra vez. Hemos decidido denunciar a Sandra a las autoridades. El investigador privado entregó todas las evidencias a la policía y ahora están buscándola por estafa e intento de envenenamiento. También están investigando las muertes sospechosas de sus víctimas anteriores, pero lo más importante es que nuestra familia está sanando. Daniel está viendo a un psicólogo para procesar todo el trauma de haber sido manipulado durante años. Los niños están recibiendo terapia para ayudarlos a entender por qué su mamá se fue. Y yo, por primera vez en meses, me siento en paz. No era la causa de todos los problemas familiares. No era un padre tóxico. No era un abuelo peligroso. Era simplemente la víctima de una manipulación muy sofisticada orquestada por una mujer sin escrúpulos. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia terrible de manipulación familiar, quiero dejarte una lección muy importante. Si alguien trata constantemente de alejarte de las personas que amas, si alguien encuentra problemas en todas tus acciones, si alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad, puede ser que seas víctima de manipulación psicológica. La manipulación más peligrosa es la que se disfraza de preocupación. Sandra nunca me atacó directamente.
Siempre se presentó como alguien que se preocupaba por mi bienestar, por el bienestar de Daniel, por el bienestar de los niños. Pero toda esa preocupación tenía un objetivo: aislarme de mi familia para poder robar mi dinero. Si sos padre o madre, enséñale a tus hijos a reconocer la manipulación. Explícales que el amor verdadero no trata de separarte de las personas que te aman, que las relaciones sanas se basan en la confianza y la comunicación, no en la creación de conflictos y divisiones. Si sos hijo o hija, recordá que tus padres no son perfectos, pero eso no los convierte automáticamente en tóxicos. Antes de alejar a un padre de tu vida, asegúrate de que realmente sea su comportamiento el problema, y no la influencia de alguien que tiene motivos ulteriores. Daniel me dijo: tú eres la causa de todo, y durante meses viví creyendo que tal vez él tenía razón. Pero la verdad era que Sandra era la causa de todo, la manipuladora que había orquestado cada conflicto, cada malentendido, cada momento de dolor en nuestra familia. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías a un hijo que te culpó injustamente por cosas que no habías hecho? ¿Podrías reconstruir la confianza con alguien que casi destruye tu relación por dejarse manipular? Contame desde qué país me estás escuchando, y contame si esta historia te ayudó a reconocer alguna situación de manipulación en tu propia vida. Porque al final de todo, lo más importante no es cuánto dinero tenemos guardado para nuestras familias, sino cuánto amor genuino y cuánta comunicación honesta construimos con las personas que amamos. Y a veces, para proteger ese amor, tenemos que estar dispuestos a enfrentar a los manipuladores que tratan de destruirlo. Mi hijo pensó que yo era la causa de todos sus problemas. En realidad, la causa era una mujer sin escrúpulos que había estado jugando con nuestras emociones durante años para robar una fortuna de $14 millones. Y cuando finalmente descubrimos la verdad, ya había causado un daño que va a tomar años sanar completamente.